Mi padre sonrió y dijo, «Felicidades, te mudas». Asentí con la cabeza, le entregué la escritura de la casa y dije, «Buena suerte con los impuestos inmobiliarios el próximo mes». Mientras hacía las maletas, sonreí. La cláusula oculta se activaría en 10 días. ¿El resultado? Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El olor a madera vieja y los intentos de mi madre de hornear, generalmente un olor tenue, ligeramente quemado, solían ser lo primero que me golpeaba al entrar por la puerta principal. Se suponía que debía oler a hogar. Durante años, solo olió a obligación. Tenía 28 años, era desarrollador de software con una aplicación exitosa que estaba causando sensación, pero aún vivía en la casa donde crecí. No porque no pudiera permitirme irme, podría haberme ido hace años. Me quedé porque me necesitaban, o más exactamente, porque me dijeron que me necesitaban. Y deseaba desesperadamente ser el hijo que finalmente vieron y apreciaron. Desde el momento en que conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial a los 16 años, mis ganancias no eran solo mías, eran dinero familiar. Los ahorros universitarios se destinaron a cubrir facturas inesperadas. Mi primer salario decente ayudó a pagar la hipoteca principal más rápido. Las bonificaciones significaron que la pequeña empresa en dificultades de papá recibió otra inyección de efectivo. Mi hermano menor, que Dios lo bendiga, navegó por la universidad sin préstamos estudiantiles porque yo cubrí sus costos de matrícula y vida. Nunca preguntaron, simplemente esperaban. Y yo di, no solo dinero, sino tiempo, energía, apoyo emocional. Era yo a quien llamaban cuando algo se rompía, cuando una factura era demasiado alta, cuando necesitaban asesoramiento sobre tecnología. Yo era el arreglador familiar, el proveedor silencioso. Mi recompensa no fue la gratitud, fue un zumbido constante de menosprecio. Si mencionaba estar cansado, mamá suspiraba, trabajamos mucho más duro para ti cuando eras pequeño. Si señalaba un error en sus finanzas, papá movía la mano con desdén, es tu deber como hijo. Te lo dimos todo. Cada sacrificio no se enmarcó como mi generosidad, sino como una devolución de una deuda vaga e insuperable que les debía por el privilegio de la existencia. Recuerdo un momento particularmente agudo, quizás hace 5 años. Acababa de enviarles una suma significativa de dinero que había ahorrado meticulosamente para un pago inicial de un pequeño condominio. Mamá había llamado, frenética por una emergencia médica. Más tarde, vi fotos en Facebook de ella mostrando con orgullo un nuevo y costoso bolso. Cuando pregunté suavemente sobre la factura médica, papá interrumpió, con voz de acero, no cuestiones a tu madre. Ese dinero nos ayudó a salir de un apuro. Tú no entenderías. Mi pecho se apretó, un agarre familiar, parecido a una mordaza. No era solo el dinero, era la mentira casual, la absoluta falta de respeto por mi esfuerzo y confianza. Esa fue la semilla. Ese fue el momento en que la vocecita en mi cabeza, la que todavía ansiaba su aprobación, finalmente comenzó a susurrar, protégete. Poco después de ese incidente, necesitaron mi ayuda con una refinanciación de la hipoteca. El papeleo era denso, lleno de jerga legal. Firmaron donde les dije, con los ojos vidriosos, ansiosos por los pagos mensuales más bajos. No leyeron la letra pequeña. No sabían que, actuando según el consejo silencioso de un abogado al que consulté discretamente, había incluido una cláusula, una adición meticulosamente redactada a la escritura. Establecía que si alguna vez intentaban vender o transferir la propiedad sin mi consentimiento expreso por escrito, la propiedad completa automáticamente volvería a mí en una fecha determinada después del intento. Era una red de seguridad, una medida desesperada nacida de esa traición, una cláusula que esperaba que permaneciera inactiva para siempre. Firmé los papeles, con un nudo de temor y oscura satisfacción retorciéndose en mis entrañas. Esperaba que cambiaran. Esperaba que demostraran que la cláusula era innecesaria. Me dediqué a mi trabajo, desarrollando mi aplicación. Era mi escape, mi prueba para mí mismo de que era capaz de construir algo real, algo que solo me pertenecía. Cuando finalmente se lanzó, la respuesta fue abrumadora. Las notificaciones hicieron explotar mi teléfono. Los blogs de tecnología escribieron artículos.
Las ofertas de inversión comenzaron a llegar. Fue emocionante, aterrador y, finalmente, verdaderamente mío. Pero el triunfo en esa casa siempre fue fugaz. Mis padres rápidamente pasaron de un vago desinterés en mi afición por la informática a convertirse repentinamente en mis mayores y más teatrales animadoras. En las reuniones familiares, papá arrinconaba a los familiares, inflando el pecho, mi guía hizo de Daniel el hombre que es hoy. Le dimos el ambiente estable, el apoyo que necesitaba para tener éxito. Mamá asentía con la cabeza, agregando, siempre creímos en él, incluso cuando las cosas fueron difíciles. Mi éxito no era mi éxito, era una prueba de su excelente educación. Cada vez que se atribuían el mérito, sentía que me estaban borrando, recortándome de la foto de mi propia vida, tal como solían desviar sutilmente las conversaciones de mis logros si me atrevía a mencionarlos yo mismo. Era un dolor familiar, pero ahora más agudo, alimentado por un resentimiento creciente. La atmósfera en la casa cambió. Sus exigencias no disminuyeron, pero su tono cambió. Se agregó una nueva capa de derecho, una sensación de que mi éxito era ahora su reserva de recursos, incluso mayor que antes. Empecé a retirarme, pasando más tiempo en mi habitación, trabajando más tarde. La tensión era una presencia física, espesa y sofocante. Notaron mi distancia, la interpretaron como arrogancia y decidieron que era hora de una jugada de poder. Sucedió un martes por la noche, no en una cena festiva, ni en una conversación formal. Justo después de terminar de limpiar la cocina de una cena que yo había pagado, papá me llamó a la sala de estar. Mamá estaba sentada a su lado en el sofá, con las manos juntas, mirando con lo que probablemente pensó que era una sonrisa de apoyo. Daniel, comenzó papá, esa misma sonrisa arrogante de los días de la hipoteca jugando en sus labios, tu madre y yo hemos estado hablando. Lo estás haciendo muy bien por ti mismo ahora. Eres independiente. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Mi estómago se contrajo. Sabía dónde iba esto. Se inclinó hacia adelante, recogiendo una pila de papeles de la mesa del café, la escritura de la casa. Así que creemos que es hora de que te pongas de pie sobre tus propios pies. Me empujó la escritura. Felicidades, te mudas. Las palabras fueron pronunciadas con la crueldad casual de un propietario desahuciando a un inquilino problemático, no un padre hablando con su hijo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi voz permaneció firme. Años de tragar dolor me habían enseñado control. Asentí con la cabeza, un movimiento lento y deliberado. Recogí la escritura. El papel se sentía crujiente, pesado con el peso de mis sacrificios pasados y mi estrategia silenciosa. Lo miré a los ojos, no con miedo, sino con algo que él no reconocía, una resolución tranquila. Gracias, papá, dije, con voz baja. Miré la escritura en mi mano, luego de nuevo a él. Buena suerte con los impuestos inmobiliarios el próximo mes. Vi un destello de confusión en sus ojos, rápidamente reemplazado por su habitual desdén. Simplemente asintió de nuevo, esperando que me derrumbara, que rogara, que discutiera. No lo hice. Me di la vuelta y salí de la sala de estar, dejando el peso simbólico de la casa en sus manos. Mientras caminaba hacia mi habitación para empezar a empacar, una pequeña y genuina sonrisa tocó mis labios. La cláusula oculta se activaría en 10 días, si procedían. El resultado se acercaba. Empacar fue un proceso extraño y sombrío. Cada objeto que tocaba tenía un recuerdo, pero la resonancia emocional había cambiado. El olor a madera vieja ahora solo olía a confinamiento. La alfombra desgastada se sentía menos como historia, más como algo que había superado. No solo estaba empacando pertenencias, estaba desprendiéndome de una piel que se había vuelto demasiado apretada, demasiado dolorosa para usar. Dejar la casa se sintió menos como salir por la puerta y más como saltar de un acantilado. El silencio en el apartamento barato y temporal que encontré era ensordecedor. Aumentó el vacío que sentía dentro. Años de definirme por mi papel como proveedor familiar, el buen hijo, habían dejado un vacío. Estaba el dolor crudo de su despido casual. Después de todo, así es como me vieron, desechable. Y estaba el miedo. ¿Qué pasa si mi plan no funciona? ¿Qué pasa si la cláusula no es suficiente?
La ola de mensajes de texto y llamadas comenzó casi inmediatamente después de que moviera mi última caja, no preguntando si estaba bien o si necesitaba ayuda. No. La primera llamada de mamá fue una acusación llorosa. ¿Cómo pudiste irte así? Nos has abandonado. Seguido de los mensajes de texto de papá, agudos y exigentes, necesitamos hablar de la casa, y la matrícula de tu hermano vence el próximo mes. Todavía me veían como el recurso, solo temporalmente extraviado. Pero el pánico real comenzó unos días después. Recibí una serie de mensajes de texto frenéticos y mal escritos de papá, seguidos de un mensaje de voz enojado. ¿Qué le hiciste a la escritura? El banco dijo, hay un problema. No podemos refinanciar. Luego vino la escalada. Las acusaciones se volvieron venenosas. Comenzaron a llamar a parientes, amigos mutuos, tejiendo una narrativa de mi supuesta crueldad. Daniel está tratando de robarnos nuestra casa. Se ha vuelto tan codicioso desde que ganó dinero. Mi teléfono zumbaba con preguntas de personas de las que no había tenido noticias en años. Me dolió profundamente escuchar sus mentiras repetidas, sentir que mi reputación estaba siendo manchada por las personas que se suponía que me amaban. Cada mentira que decían se sentía como una puñalada fresca, pero también endureció mi determinación. No solo se llevarían mi dinero y mi tiempo, querían tomarme mi nombre también. Me apoyé en las pocas personas en las que confiaba. Primero, mi abogado, el señor Harrison, un hombre mayor y tranquilo que se especializaba en derecho inmobiliario. Le expliqué la situación, la historia, mi razón para la cláusula. Escuchó pacientemente, revisó los documentos. Señor Daniel, dijo, con voz firme, la cláusula es sólida. Anticipó este comportamiento hace años. Su intento de vender o aprovechar sin su consentimiento lo ha activado. A partir de la fecha especificada, 10 días después de su intento, la propiedad vuelve a usted. Legalmente, están cayendo en una trampa para la que no leyeron los planos. Escuchar su confirmación objetiva y fáctica se sintió como si me hubieran entregado un escudo. No estaba loco. Mis acciones, nacidas del dolor, eran una autoconservación legalmente sólida. Luego estaba mi amigo Mike. Lo llamé, contándole toda la historia, los años de sacrificio, el menosprecio, el éxito de la aplicación, el desalojo, la cláusula, la campaña de difamación. Escuchó sin interrupciones. Cuando terminé, exhausto y crudo, simplemente dijo, amigo, eso está mal. Tú no rompiste la familia, Daniel. Ellos lo hicieron. Y tuviste la previsión de protegerte. Eso no es codicioso. Eso es inteligente. Su validación silenciosa fue un salvavidas. Me vio, no la imagen distorsionada que mis padres estaban pintando. Fue la primera persona fuera de un profesional pagado que me hizo sentir que no era el villano de mi propia historia. Representó una forma más saludable de conexión, un nuevo tipo de familia que no se basaba en la obligación o la manipulación. Sus tácticas se volvieron más desesperadas, amenazas legales por correo electrónico, llamadas de números que no reconocí, colgando cuando contesté, publicaciones en redes sociales que hacían referencia vagamente a un hijo ingrato. Mayoritariamente los bloqueé o los ignoré, reenviando cualquier cosa potencialmente relevante al señor Harrison. Me concentré en mi trabajo, en construir mi nueva vida, sin importar lo vacío que se sintiera el apartamento. La fecha que mencionó el señor Harrison se acercaba, el día en que la cláusula entraría en pleno efecto. La confrontación era inevitable. No se rendirían sin luchar. Yo tampoco. La reunión se fijó para el jueves por la mañana en la oficina del señor Harrison, un campo de batalla neutral. Lo solicitaron, con la esperanza de que el entorno formal y mi presencia les permitieran reanudar sus tácticas de manipulación, avergonzarme para que rescindiera la cláusula. Supusieron que me derrumbaría bajo presión. Estaban equivocados. Llegué temprano, vestido con una camisa y pantalones sencillos. Me sentí tranquilo, aunque una energía nerviosa zumbaba bajo mi piel. Esto no era solo una disputa legal, fue la culminación de 28 años de querer ser visto, de ser usado y, finalmente, de defenderme. El señor Harrison estaba allí, su presencia era un ancla silenciosa de profesionalismo y hechos legales. Mis padres llegaron como si fueran a la iglesia, no a una confrontación legal. Papá llevaba un traje, su expresión cuidadosamente elaborada para transmitir dignidad herida.
Mamá llevaba un vestido pastel, agarrando un pañuelo, sus ojos llenos de lo que yo sabía que eran lágrimas teatrales. Trajeron a alguien con ellos, mi hermano menor, Mark. Parecía incómodo, atrapado entre nosotros, con los ojos moviéndose nerviosamente. Probablemente lo trajeron como apoyo moral, otro accesorio visual en su actuación, o tal vez esperando que su presencia me hiciera dudar. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de historia y tensión no dichas. Nos sentamos uno frente al otro a la larga mesa, mis padres y Mark de un lado, el señor Harrison y yo del otro. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Papá se aclaró la garganta, comenzando la actuación. Daniel, comenzó, su voz goteando falsa tristeza, estamos muy desconsolados por lo que has hecho. Esta era la casa de nuestra familia. Todo por lo que trabajamos. Lanzó su narrativa bien ensayada, sus sacrificios, mi ingratitud, la impactante traición de la cláusula. Mamá se secó los ojos, soltando pequeños sollozos a tiempo. Relataron versiones distorsionadas de los eventos, pintándome como un villano motivado por la pura avaricia desde que mi aplicación despegó. Solo queríamos lo mejor para ti, susurró mamá, su voz temblando ligeramente. Era la misma línea que habían usado toda mi vida, su justificación característica para cada manipulación. Escuché, con la cara neutral. Sentí un dolor sordo, pero ya no el dolor agudo de antes. Sus palabras ahora eran solo ruido, un disco gastado. Cuando terminaron, el señor Harrison asintió cortésmente, luego me miró. Era mi turno. Mamá, papá, comencé, con voz firme y tranquila, no hice esto para lastimarlos. Hice esto para protegerme. Porque después de años de dar, de sacrificar, de verlos atribuirse el mérito y descartar mis contribuciones, aprendí que no podía confiar en ustedes para que me trataran de manera justa, especialmente no después de. Mencioné la traición pasada específica nuevamente, brevemente, para vincularla al origen de la cláusula. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara. Y especialmente no ahora. Miré al señor Harrison. Sr. Harrison, ¿podría presentar la evidencia, por favor? El señor Harrison abrió su maletín y sacó algunos correos electrónicos e impresos. Los colocó sobre la mesa y deslizó copias a mis padres y a Mark. Estos, declaró el señor Harrison con calma, son comunicaciones por correo electrónico entre los padres del señor Daniel y un agente inmobiliario, con fecha de 2 días después de que el señor Daniel se mudara. Detallan la lista inmediata de la propiedad, solicitando una venta rápida debido a necesidades financieras urgentes. Mis padres se pusieron rígidos visiblemente. No esperaban esto. El señor Harrison continuó, su voz puramente objetiva. Otra documentación incluye una solicitud de préstamo que les niega fondos, citando una deuda significativa existente de la que el señor Daniel aparentemente no estaba al tanto, y correspondencia que analiza el uso de todas las ganancias de la venta rápida de esta casa para cubrir sus deficiencias financieras existentes y mudarse a una propiedad de alquiler más pequeña y menos costosa. El aire se quedó quieto. Esto no era solo una prueba de que estaban vendiendo, era una prueba de su intención inmediata después de echarme, su desesperación financiera oculta y su plan para tomar el valor total de la casa que yo había pagado en gran parte. No era solo una cuestión de conveniencia, fue una maniobra calculada para obtener dinero en efectivo y dejarme sin nada más que la campaña de difamación. La cara de papá se puso roja moteada. Mamá jadeó, dejando caer su pañuelo. Esos son privados. Papá balbuceó, alcanzando la mesa como para agarrar los papeles. El señor Harrison colocó tranquilamente su mano sobre ellos. La evidencia no era solo una confirmación del comportamiento pasado, era una prueba irrefutable de su plan actual, inmediato y egoísta, activado en el momento en que pensaron que tenían el control de la casa. Y entonces la onda expansiva golpeó a Mark. Había estado mirando los documentos, su rostro pálido. Levantó la vista, primero a los papeles, luego a nuestros padres. Sus ojos estaban muy abiertos con incredulidad y horror naciente. Sabía que yo lo había apoyado. Sabía que había ayudado con la hipoteca. Al ver la evidencia fría y dura de su plan, un plan que me habría dejado sin nada, potencialmente incluso impactando su propio apoyo futuro que habían prometido basado en mis ganancias, lo sacudió visiblemente. No dijo nada en voz alta, pero lentamente alejó su silla de sus padres, un pequeño movimiento casi imperceptible,
creando espacio físico. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi no acusación, sino confusión y un destello de comprensión. Él era el aliado inesperado, su reacción silenciosa en ese momento hablando más alto que cualquier palabra gritada. Como muestran estos documentos, continuó el señor Harrison, su voz cortando el repentino y tenso silencio, los padres del señor Daniel intentaron vender la propiedad inmediatamente después de requerir que él la desocupara sin su consentimiento. Esta acción activó la cláusula que el señor Daniel colocó legalmente en la escritura hace años, específicamente para proteger su importante inversión en la propiedad contra tal maniobra. Miró directamente a mis padres. A partir de hoy, el 10º día después de su intento de listar la propiedad legal de esta casa vuelve automáticamente por completo al señor Daniel. Ya no la poseen. No pueden venderla. No pueden pedir un préstamo contra ella. Y legalmente residen allí solo a discreción del señor Daniel. Colocó un documento final sobre la mesa, una copia de la escritura actualizada, registrada esa mañana. La fachada cuidadosamente construida de los padres se derrumbó. Papá explotó, gritando acusaciones, golpeando la mesa. Mamá sollozó abiertamente, ya no eran lágrimas silenciosas, sino llantos fuertes y desgarradores. Intentaron discutir con el señor Harrison, pero él repitió con calma los hechos legales, su poder sobre mí, vinculado a la casa y su control financiero, se había ido. Su plan había fracasado espectacularmente, dejándolos expuestos, derrotados y potencialmente enfrentando la angustia financiera que intentaron evitar usando mi sacrificio. Me senté allí, mirándolos. No era una dulce victoria lo que saboreaba, sino el toque agrio y metálico de la libertad, comprada a un precio terrible. El nudo que no me había dado cuenta de que estaba allí durante 28 años finalmente se aflojó en mi pecho. Las consecuencias inmediatas fueron confusas, como se esperaba. Mis padres no se fueron en silencio. Hubo más amenazas, llamadas a otros familiares que no estaban presentes, incluso un desafío legal frívolo que el señor Harrison cerró rápidamente, pero su influencia se había ido. La casa era legalmente mía. Mi primer acto fue notificarles, a través del señor Harrison, que tenían un tiempo limitado para desocuparla. Se sintió duro, necesario. No se trataba de venganza, se trataba de establecer un límite final e innegable. La casa, ese símbolo físico de mi dolor y su control, necesitaba estar libre de esa energía. Protestaron, rogaron, amenazaron, pero la realidad legal era inatacable. Tratar con la casa en sí misma fue complejo, emocional y prácticamente. Finalmente decidí venderla. Caminar por ella una última vez, ver las habitaciones despojadas de su desorden familiar, se sintió como un exorcismo final. El olor a madera vieja persistía, pero se sentía menos como una jaula y más como un museo de una vida que estaba dejando atrás. Firmar los documentos de cierre se sintió como el corte final y decisivo. No fue fácil. Hubo dolor por la familia que deseaba tener, el hogar que debería haber sido, pero también hubo un inmenso alivio. Las consecuencias para mis padres fueron significativas y, francamente, difíciles de presenciar, incluso después de todo. La evidencia presentada en la reunión, junto con su incapacidad para vender la casa, los dejó en una situación financiera precaria. Las deudas ocultas eran reales. Terminaron teniendo que vender muchas de sus pertenencias y mudarse a un pequeño apartamento en un vecindario menos deseable. Perdieron una posición social significativa entre familiares y amigos que habían visto la evidencia o escuchado la verdad de Mark u otras fuentes. Algunas personas todavía estaban de su lado, creyendo su narrativa de víctimas, pero muchas otras vieron la realidad y se distanciaron. Fue doloroso de ver, un final triste para una relación, pero fue un resultado directo de sus propias acciones y elecciones crónicas. No fue un ajuste de cuentas perfecto, al estilo de una película, pero fue real, desordenado y una forma de justicia. Mi propio viaje no fue instantáneamente feliz. Escapar de la toxicidad dejó cicatrices. Hubo días en que las viejas heridas resurgirían, días en que dudaba de mí mismo o extrañaba la versión idealizada de la familia que había perseguido durante tanto tiempo. La terapia se volvió crucial para procesar el trauma, identificar los patrones y reconstruir mi autoestima, independientemente de su validación. Pero también comencé a construir algo nuevo, algo más saludable. Mi amistad con Mike se profundizó. Él y su pareja se convirtieron en mi familia elegida.
Hubo noches tranquilas dedicadas a reír, celebrar pequeñas victorias, apoyarnos mutuamente en la vida cotidiana, momentos de conexión genuina sin ataduras. Aprendí lo que realmente significaba el apoyo incondicional, silencioso, constante, sin ningún costo oculto. Formé nuevas conexiones, personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía proporcionar. Estas relaciones no se basaron en la sangre o la obligación, sino en el respeto mutuo y el afecto. Establecer y mantener límites se convirtió en una parte fundamental de mi vida. Decir que no sin culpa, limitar el contacto con personas tóxicas, proteger mi energía y mi paz se convirtieron en actos de cuidado personal. Al principio fue desafiante, sentirme egoísta, pero aprendí que los límites no se tratan de mantener a las personas afuera, se tratan de preservar tu propio espacio para prosperar. Reflexionando sobre todo, las lecciones son profundas, entretejidas en la estructura de mi nueva vida. La familia no solo se define por los lazos sanguíneos o las direcciones compartidas, sino por el amor, el respeto y el cuidado genuino. Mi valor no se mide por mi capacidad de sacrificar o proporcionar a los demás, sino por mi valor inherente como persona. La verdad, por más dolorosa que sea de descubrir y confrontar, es el único camino hacia la verdadera libertad. Y la curación no es un destino, es un proceso continuo, un compromiso de nutrir las partes de ti que estaban rotas. Todavía siento un dolor agridulce a veces, una tristeza persistente por la relación que lloré mucho antes de que terminara oficialmente. Pero sobre todo, siento paz. Ahora tengo mi propio espacio, física y emocionalmente. Mis finanzas son mías, administradas para mi futuro, no para las necesidades de otra persona. Mi éxito es mío, celebrado por personas que realmente se preocupan. La casa ya se ha ido, un capítulo cerrado. Pero por primera vez, mi futuro se siente como si realmente me perteneciera. Dejar la casa fue difícil, pero dejar la toxicidad fue necesario. ¿Alguna vez tuviste que trazar una línea con tu familia? ¿Qué significa tu definición de hogar?